Estamos aquí en nuestro podcast Mentes en Perspectiva con Camila y Mónica. Poniendo en la mesa las emociones y el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Mónica, pero no te pongas tan seria, ¿eh? Ya Ya está preocupada porque yo la he arrastrado a un episodio y que de verdad, señores, que yo le decía a Mónica, es que esto está tan arriba, como que en los algoritmos, metido entre la costilla de los algoritmos, que necesitamos hablarlo, necesitamos desmitificar, necesitamos informar. Ahora te encanta, ¿verdad? Sí, y me encanta porque yo realmente, y voy a hacer un disclaimer aquí a nuestra audiencia, voy a ser como una entrevistadora de ti. Ahí va tú. Claro. Porque yo honestamente, no intervengo en estos temas a nivel clínico, pero sí tengo muchas preguntas como terapeuta de cuándo deberías referir, cuál es el tratamiento, cómo tú evalúas. Porque yo tengo entendido que ni siquiera la historia clínica es una historia clínica típica. No, o sea, específica. Es específica de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿correcto? Uh-huh. Y TDAH. Lo vamos a referir así, el TDAH, que es un poquito más fácil para hablar en este escenario. Y me encanta esto, no como co-host de este podcast, sino como terapeuta para poder hacerte muchas preguntas, porque últimamente me han llegado muchos casitos supuestamente autodiagnosticados. Oh, sí, pues eso está en boga ahora. En boga. Con TDAH. Y ese es el motivo de consulta. Es cierto que arrastran ciertas variables emocionales, pero cuando yo me topo con probablemente muchas evidencias de TDAH, yo prefiero referir. Ese es mi caso. Uh-huh. Ahora, Camila, ¿qué es el TDAH y por qué es tan complejo hablar de esto? Mira, la verdad es que es complejo porque es un trastorno sumamente... primero, es muy popular. Es muy popular en el sentido de que cualquiera pensaría que lo tiene porque lo que está afectado en el TDAH son las cosas más sensibles de la cognición. Y es la autogestión, la inhibición, lo que se le llama, y también la atención. Y sobre todo ya en estas épocas, la atención es la cosa más valiosa, pero más frágil ahora mismo, sobre todo en esta era digital. Entonces es complicado porque muchas personas sienten que necesitan este diagnóstico para justificar ciertas conductas, para acomodarse en ciertas formas de ser, pero la realidad es que es un diagnóstico que no es tan fácil de diagnosticar, pero también se mezcla con muchos otros. Uh-huh. O sea, tú puedes sentir que tienes TDAH, pero fácilmente tú lo que estás es deprimido, o tú lo que tienes una ansiedad generalizada. O viceversa también. También, o tú lo que tienes un manejo de evitativo, o tú lo que eres una persona de personalidad procrastinadora, etc. O sea, pueden haber 1001 cosas que nos hace muy difícil separar lo que es el trastorno de déficit de atención con otras realidades de la vida. Y por eso el diagnóstico es tan exhaustivo. Ahora, respondiendo a tu pregunta de qué es en esencia. Y lo primero que yo le digo a los pacientes cada vez que estoy hablando del TDAH es entender que es un trastorno del neurodesarrollo. Por eso tenemos nuestro cerebro aquí. Tan lindo ese cerebro. Y neurodesarrollo habla de que sus bases están en el cerebro, pero también habla de que sus bases están en el desarrollo. Y estamos hablando con un enfoque en la adultez para que nos ayude a identificar síntomas, para que nos ayude a entendernos más, y sobre todo porque nuestro podcast es dirigido a adultos, pero la realidad es que el TDAH no comienza nunca en la adultez. Y tiene que ver con este trastorno que no le permite al cerebro, sobre todo por las partes frontales afectadas, atender de forma sostenida, fluctuar la atención de una tarea a otra con efectividad, es decir, ir de un lado y volver hacia el otro, y el control de los impulsos. O sea, no hay una gestión natural para uno poder concentrarse y para uno poder autogestionarse. Ahora, tú hablas de que desde la infancia esta persona viene sufriendo de los síntomas. Ahora, ¿qué pasa si esos síntomas no son atendidos en la infancia con este adulto? Se cronifica evidentemente, hay un mayor deterioro cognitivo. Si se hubiese trabajado desde la infancia, pudiésemos tener mejor pronóstico en la adultez. ¿Qué pasa con esos casitos? Sí, y es interesante porque
a veces a mí como que me ha costado entrar en esa idea de que un adulto de 40 años viene a mí y me dice, yo tengo déficit de atención y mi primer pensamiento es muy improbable que tú hayas llegado a los 40 años con déficit de atención y ahora que tú estás visitando una consulta terapéutica. Pero si tú piensas, Mónica, hace 40 años, en realidad estas cosas no se hablaban. No había mucha información. No había información, no había probabilidad de diagnóstico. Los papás, ahora hay mucha mayor apertura respecto a estos temas porque hay mayor conocimiento. Es uno de los diagnósticos más estudiados en la ciencia, en ese sentido, ya a esta altura de juego. Entonces es probable que muchos adultos hayan pasado desapercibidos. Pero aquellos que no, que tienden a ser muchas veces los más jóvenes que llegan a consulta, son definitivamente personas que pueden haberse beneficiado donde hubo intervención en un cerebro que fue más plástico en su momento. Okay. Pero hay una fluctuación muchas veces de los síntomas y es que muchas veces el TDAH de niño no es el mismo que yo presento en la adultez. Interesante eso. Porque el mismo desarrollo cerebral ayuda a manejar algunos síntomas. Por ejemplo, los niños tienden a ser más hiperactivos y más impulsivos. El adulto tiene a ser mucho más inatento y a tener mucha dificultad con lo que se le llama funciones ejecutivas. Atender, y vamos a hablar ahora de esos síntomas. Ahora, tú sabes que a mí me pasa, que por eso me encanta este episodio, porque tengo una población que viene diagnosticada o autodiagnosticada. Que es lo más común ahora. Que es muy común. El autodiagnóstico. Y me toca a mí hacer una historia clínica dentro de lo que manejo, pero casi siempre me toca referir. O sea, a pesar de que no hay un diagnóstico real, sí hay síntomas importantes que debería trabajar una neuropsicóloga. Ahora, hay otros casitos que llegan por conflictos emocionales a sus vidas que me toca acompañar y ya luego cuando nos toca ejecutar, o sea, tomar ciertas tareas en el proceso terapéutico, veo que las citas llegan tarde, se le olvidan las tareas. Ahí se pone fuerte la cosa. Exactamente. Hay una procrastinación que por más que yo acompaño... Y por encima de su voluntad. Exacto. Pero el paciente no sabía eso al principio del motivo de consulta. Yo estoy interviniendo probablemente en síntomas depresivos. Y cuando ya va 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, digo, óyeme, no avanzamos, hay una barrera que me impide, yo tengo que evaluar. Y probablemente ahí te llamo a ti. Uh-huh. Mira, esta paciente llega muy tarde constantemente, no es funcional a nivel laboral o de su emprendimiento, tiende a cometer errores, no hace tarea, no sabe poner límites, tiende a ser impulsiva. Y de verdad no lo puede manejar. Exacto. Eso a mí me costó entenderlo cuando yo no tenía el diagnóstico como terapeuta. Entonces, he crecido junto también a esa nueva información, porque me toca parar y decir, es momento de referir, porque ni siquiera puede dar resultados esperados a nivel de proceso terapéutico clínico. Uh-huh. Ahora, Camila, imagínate que yo te refiera este perfil a ti porque tengo dudas y te digo, mira, sospecha de TDAH y te refiere el paciente. Uh-huh. ¿Cuál es un perfil que tú persigues a diferentes niveles funcionales de un paciente con TDAH? ¿Cuál es el perfil de esta persona? Este adulto que llega al TDAH, lo primero que va generalmente a reportar es que es una persona sumamente distraída, sumamente inatenta, no se puede concentrar, pasa de una tarea a otra con mucha facilidad, todo lo interrumpe, no puede seguir tareas, es muy desorganizado, necesita a alguien como que siempre lo esté llevando en el proceso. A veces con los hombres son la esposa o la novia. Uh-huh. Yo he tenido pacientes que la novia fue que me llevó... mira, haz algo porque ahí tiene que haber algo que no es normal y efectivamente falta de persistencia en las conversaciones. Son personas que se desconectan muchas veces con mucha facilidad, olvidan muy fácil, no cumplen promesas, procrastinan. ¿Pero por qué? Porque no pueden priorizar, porque no pueden organizar, porque el TDAH no puede entender mucho las metas a largo plazo. Son personas que funcionan con metas a corto plazo. O sea, para una persona con un déficit de atención importante, entender lo que ella va a hacer la próxima semana, es como que, ¿por qué tú me estás hablando de la próxima semana? O sea, uh-huh. No pueden planificar con antelación. Su cerebro como que no se lo permite. No pueden completar tareas, pierden la noción del tiempo. Son personas que no saben cuánto le van a tomar las cosas, como que siempre están divariando respecto a la puntualidad, por ejemplo, muchas veces. Tú sabes que yo estoy rodeada de personas con el diagnóstico. Muchos hombres de mi familia lo tienen. Y para mí era una costumbre
de que las personas que entraban a mi casa, por ejemplo, dejaban la greca prendida, el carro prendido, salían de la casa y dejaban toda la puerta abierta. Son muy... esa es mi experiencia y quizás lo estoy haciendo forma de pregunta. Este tipo de persona tiende a enfocarse, si me gusta, por ejemplo, el ajedrez. Yo me enfoco mucho en el ajedrez. Y todo lo otro como que pierde sentido. Pero si tengo interés en algo, yo puedo ser productivo y sí puedo prestar atención a eso que me está encantando en el momento. Sí, y muchas veces eso pasa y tiene que ver con los mecanismos cerebrales, o sea, cuando se activa la parte de la motivación y del sistema de recompensas de placer, yo puedo hacer algo, pero ¿qué hacen muchas veces los déficits de atención? Y es como tú dices, que cuando se enfocan en algo, se enfocan de una forma atípica, es decir, se hiperenfocan, es lo que se le llama, y es uno de los síntomas que ahora se está viendo que también funciona con el TDAH. Es decir, yo me siento a hacer un trabajo porque yo sé que con presión yo lo tengo que hacer, pero ese día a mí se me olvida comer, a mí se me olvida bañarme, a mí se me olvida moverme de sitio, Apagar la luz de la casa. A mí no me pueden hablar. Es como que si ya yo me concentré, y eso tiene que ver con el déficit de atención también, yo no puedo fluctuar de forma sana, tradicional, entre, ok, me están pidiendo que diga que voy a hacer de comida, me paro, hago la comida y vuelvo. Para un déficit de atención eso es sumamente difícil, porque ese foco, reenfocar la atención es difícil. Entonces ellos prefieren hiperenfocarse y automáticamente se olvidan cosas tan básicas como dejar de comer en un día entero, dejar de bañarse, que no son cosas que suelen ser normales en ese sentido. Y ese enfoque viene o provoca placer que lo mantiene enfocado como un sistema de recompensa constante. Puede ser. Esa puede ser una de las razones del hiperenfoque. Eso yo no lo sé con certeza, pero de alguna forma le da ciertos niveles de resultados, pero con otros costos. Claro. Ese es el proceso. Y muchas veces tú preguntas a pacientes, yo tuve esta nota particular en el colegio o en la universidad o lo que sea, y mi pregunta detrás es, ¿a qué costo? Uh-huh. Y es que para lograr hacer eso, tuvo que pasar altos niveles de ansiedad, problemas de salud mental, prácticamente cerrar todas las posibilidades de socialización en su vida, no tenía vida y tuvo que dedicarse completamente a eso. Y entonces eso no es estabilidad. Eso habla de una dificultad del cerebro para adaptarse a nivel de atención y de fluctuarla en diferentes sentidos. Excelente. Y creo que nos ayuda también a los psicólogos clínicos que no manejamos el tema, escucharte para saber cuándo hay que referir. Exacto, cuando ya traspasa la barrera de lo natural. Porque, como yo te decía, hay muchos temas con el déficit de atención y es que se puede confundir muy fácil entre otros diagnósticos. Por eso es sumamente importante, cuando uno va a evaluar déficit de atención, tiene que ser muy específico en el déficit, tiene que cuestionar todas las áreas de la vida del paciente. Uh-huh. Porque yo he tenido pacientes que cuando yo hago una entrevista exhaustiva, yo me doy cuenta, no, es que es ansiedad. ¿Y tu entrevista viene desde la infancia? Sí, es principal. Y eso es importante porque hablamos de muchos síntomas, y yo digo, sí, lo tengo. Eso no implica que uno tenga un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser algo holístico. Se tienen que descartar todas las posibilidades. De hecho, cuando una persona viene a mí y me dice, yo creo que tengo TDAH, mi primera hipótesis es, tú no lo tienes, yo lo tengo que demostrar. Wow. Okay. No es, tú lo tienes y lo vamos a confirmar. De hecho, las pruebas ni siquiera corroboran un diagnóstico. Las pruebas nos ayudan a establecer un perfil de ese diagnóstico. El diagnóstico lo corrobora el historial clínico. Uh-huh. Entonces, si una persona viene y me dice, yo fui perfecto a nivel escolar, hay que indagar por qué fue perfecto, cuáles fueron los costos de ser perfecto. Realmente hubo una inconsistencia en los síntomas en algún momento. Hubo un momento en la vida donde los síntomas no se presentaron y cuando le damos zoom nos damos cuenta que no era TDAH, eran otras cosas y la gente quiere tener TDAH. Ok, uh-huh. Pero este es un diagnóstico que es sumamente complejo y no necesariamente aplica para todo el mundo y no es una buena noticia necesariamente tener déficit de atención. O sea, conlleva muchas otras cosas. Tú sabes que acabo de aprender algo como terapeuta. Yo siempre, para poder referirte, aunque sea con la historia clínica un poquito avanzada,
yo buscaba las imperfecciones. O sea, cuáles son las cosas, los déficits en la infancia, para yo poder ver si esto es probablemente un déficit de atención. Pero tú acabas de dar algo importante, que también la historia clínica busca las supuestas perfecciones. O sea, ¿qué tan perfecto fue tu infancia a nivel académico, por ejemplo, y por qué? Porque eso también da una connotación de que los límites, los intervalos se pasaron. Y eso puede darnos un síntoma de TDAH. Ahora, tú dijiste ahorita algo importante. Es muy común que en la infancia este diagnóstico, trastorno, se vea desde la hiperactividad. Y quizás en la adultez más desde la atención. Ahora, puede presentarse, ¿y cuáles serían los síntomas? La hiperactividad en un adulto. Sí, totalmente. Es con menos tendencias, sobre todo el TDAH tiene diferentes presentaciones y pueden fluctuar a través de diferentes etapas de la vida. Es como yo decía, o sea, el niño que tú le dices, tiene que sentarte ahí, no tiene un sistema cerebral desarrollado como para adicional a eso tener que regularse. Entonces se para y brinca. Pero un adulto que tenga una consulta no se va a parar y va a brincar, probablemente va a mover la pierna o va a fluctuar de una forma que no parece tanto hiperactividad y se enfoca más en se me perdió tal cosa, se le olvidó tal cosa, no pudo priorizar esa tarea, no fue una persona que logró pagar las cosas a tiempo, etcétera, etcétera. Como que se va un poquito más hacia allá y a mínimas expresiones de hiperactividad. Pero sobre todo de la hiperactividad son personas sumamente impulsivas. Son personas que se van a estar una parte de ellas, porque depende mucho de la presentación, se van a mover mucho, no van a poder estar en un mismo sitio todo el tiempo. Son personas que hablan mucho, hablan rápido, muchas veces hasta pierden la coherencia entre las ideas porque quieren hacer muchas ideas al mismo tiempo. Su cerebro no puede ser capaz de como de organizarse. Tiene una hiperactividad mental. Es como si su cerebro no se detuviera. Y yo hago la diferencia. Ok, ¿son preocupaciones o son pensamientos sin importancia? Muchas veces el TDAH son más pensamientos sin importancia. Pero también entonces le sumamos la ansiedad, porque el TDAH te hace vulnerable en un 80% a tener una comorbilidad. Claro, claro. O sea, por eso es que, fíjate, de 10 pacientes que vienen con TDAH, un 8 de ellos tienen otra cosa. Entonces es muy difícil a veces poder distinguirlos, discernirlos. Son personas que no suelen ser muy productivas, y si lo son es a muy alto costo. No saben dónde dejaron la cosa. O sea, son personas como all over the place. Realmente. Ese es como más el componente. Y la parte de impulsividad, Mónica, que tú me decías también, gastan dinero sin control, por ejemplo. Dicen una cosa cuando no debieron decirla. Hacen cosas sin controlarse. O sea, esa inhibición no la tienen bien adaptada. A mí me ha tocado acompañar en el área emocional a personas con el diagnóstico. Y la gestión emocional es complicada. Gestión emocional, cero. En la mayoría de los casos. No todos. Y entonces fíjate el trabajo que hay que hacer a nivel de equipo, que yo quiero que hablemos un poquito de eso, ya cuando hay un diagnóstico, cómo, y quizá una persona está oyendo eso y dice, oye, quiero buscar respuestas a preguntas. A mí me toca acompañar en la parte emocional como psicóloga clínica. Y esta gestión emocional es como si estuviésemos enseñándole a un niño a ser empático, a no dejarse llevar de la impulsividad, a pedir perdón porque comete muchos errores, a poner límites, inclusive a él mismo. Por ejemplo, casitos como personas que están casadas y que están jugando videojuegos todo el tiempo, y a mí me toca acompañarlos a ponerle límite a ese videojuego y cómo compartir con la esposa y escuchar. Porque es complejo cuando se trata de escuchar. Tienden a responder por encima cuando la otra persona está hablando. Tú le estás preguntando algo y te responden antes de tú terminar la pregunta. Y fíjate qué complejo tener... Y yo creo que otro episodio va a ser cómo acompañar a una persona con TDAH. Entonces, Camila, en el caso hipotético que tú tengas un paciente y tengas que hacerle la evaluación. Tú hablabas de que tú haces una historia clínica, pero hay pruebas cuantitativas para este tipo de personas. Son cosas que nos ayudan. Primero, si yo sospecho que tengo TDAH, quiero ser muy cuidadosa con esto porque hemos mencionado muchísimas cosas y yo puedo agarrar una y decir, ay, a mí me pasa eso, 3, ay, a mí me pasan esas 3 cosas. Conclusión, yo tengo déficit de atención. No. Y eso es lo que yo quiero
como hacer ese planteamiento importante aquí. No porque yo coincida con algunos síntomas significa que yo tengo déficit de atención. Ok. De hecho, la era digital nos hace parecer que tenemos déficit de atención. La necesidad de gratificación instantánea que estamos teniendo con toda esta tecnología influye en esa deficiencia, pero eso no significa que sea un diagnóstico en términos de neurodesarrollo, que ahí es que está la diferencia. Entonces, yo no puedo agarrar 3 síntomas del TDAH o para diagnosticarme a mí ni para diagnosticar a otros. Tenemos que verlo de forma holística. Y lo primero es que tenemos que establecer los síntomas. ¿Cómo ocurren? ¿Cuándo ocurren? ¿Desde cuándo ocurren? ¿En qué excepciones no ocurren? ¿En qué momentos se agudizan más? O sea, hay que hacer un análisis fuerte de esos síntomas. Segundo, si tú me dices a mí, yo tengo todo eso, pero yo funciono a la perfección, Exacto. pone en riesgo, por así decirlo, o pone en cuestionamiento del diagnóstico. Necesitamos, según nuestro manual, establecer deterioro. Necesitamos entender en qué te afecta, cómo te afecta en tu vida laboral, personal, y por lo menos en 2 áreas de tu vida tiene que verse afectado. Entonces, si tú me dices a mí, mire, yo tengo todo esto, pero yo saco nota excelente, entonces yo vengo con la pregunta, bueno, pero ¿a qué costo? No, a ningún costo, bien. Bueno, entonces tenemos que buscar opciones, porque hay que establecer deterioro laboral. Y deterioro significa, me está afectando de forma significativa. O sea, hay algo visible que yo puedo ver que significa que estos síntomas me están afectando. Y por último, tenemos que establecer la historia. Tenemos que irnos a cada etapa de la vida de una forma muy específica y encontrar discrepancias. Si tras esos 3 puntos, por lo menos yo, porque el TDAH no siempre se evalúa de la misma manera, yo digo, ok, pasaste mis filtros, por así decirlo. Mis filtros, los filtros que yo tengo como parámetros que están establecidos por la ciencia para proceder a la segunda fase, que es la fase de evaluación. Cuando uno evalúa, no hay pruebas que digan sí o no al déficit de atención. La gente llega a consulta y dice, pásame una prueba de déficit de atención. Eso no existe. Y si alguien le dice que eso existe, no existe. Una prueba no puede dar diagnóstico, ni tampoco necesariamente establecerlo como tal. Conjunto de historia, más el conjunto de pruebas cognitivas, de personalidad, socioemocionales, formularios que nos ayuden a ver la información de forma objetiva, entonces pudiéramos comenzarnos a encaminar de que eso vamos para allá. Pero lamentablemente yo veo a muchos profesionales, a muchos en TikTok, a muchos en YouTube siendo muy ligeros con este diagnóstico, que no es ligero y que tiene demasiado punto de encuentro con otros trastornos. Entonces es sumamente cuidadoso establecerlo. Y ese punto de encuentro que nosotros llamamos comorbilidades con otros trastornos, también hay que atenderlos. Y ahí viene mi rol un poquito desde la parte de psicología clínica. Muchos casos con TDAH han atravesado depresión. Y cuando tú te das cuenta, hay un común denominador que es una creencia de, oye, yo no soy capaz, me equivoco tanto que me siento estancado a nivel de autoestima, de identidad, de valor propio. Y provoca esto una depresión. Pero claro, si todo el tiempo estoy cometiendo errores y todo el tiempo Exacto. Ahí es que viene la comorbilidad. La comorbilidad ahí es que viene. Entonces, yo me imagino que en la evaluación sale también todo eso. Un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, trastorno como trastorno límite de la personalidad. El reto es separarlo. Exacto, un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es su pedazo de bizcocho de cada uno? Es único, ¿eh? O sea, esa es la parte difícil. Y a nosotros nos ha tocado trabajar ciertos casitos que recuerdo yo duro tiempo analizando un paciente hasta que te mando el paciente. Y Y yo, wow. Efectivamente. Gracias. Y cambia el enfoque terapéutico Totalmente. Inmediatamente. Y tiene que cambiar. Inmediatamente cambia. Tiene que cambiar. Entonces, importante ese proceso de evaluación. Analizar comorbilidades. Y si alguien nos está oyendo, quizás no había analizado estos síntomas de TDAH, pero ha sentido síntomas de depresión. O ha sentido profundos síntomas ansiosos. Y de repente comienzan a conectar con lo que tú estás diciendo y dices, óyeme, pero cuidado. ¿Será que esto tiene que ver con esto? Que esa comorbilidad, o sea, viene por consecuencia de un diagnóstico principal. Ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y por eso siempre invitamos a buscar profesionales de la salud, de la psicología, que realmente estén capacitados y vean al ser humano desde una perspectiva integral y holística. Ok. Imagínate, Camila, que ya una persona recibe un diagnóstico. Ok. Vemos que, bueno, tengo una pregunta antes de.
Ella se lo cogió en serio lo de la entrevista. Claro. Porque imagínate. No me gusta sentir que domino tanto la conversación, pero te entiendo. Porque no solamente es un trastorno con dos variables, la atención y la hiperactividad. Entonces, en el caso hipotético de que, o según tu experiencia, vamos a hacerlo un poquito más personal, una persona que no muestre hiperactividad para nada, como quiera recibe el diagnóstico de TDAH. Sí, con otra predominancia. Ok. Por ejemplo. Pero en la adultez, y ese es uno de nuestros problemas con nuestro manual diagnóstico, el manual diagnóstico actual, los criterios están muy enfocados en las presentaciones de adolescentes y de niños, no en las presentaciones adultas. Entonces, las investigaciones más nuevas sugerirían que el DSM-5 en ese sentido se cambie un poquito, porque uno ahora tiene que ser mucho más, sustentarse un poco más de otros recursos y de la experiencia para dar diagnósticos en la adultez. Porque yo leo el DSM y no me da, por ejemplo, ese tema de manejo del tiempo, de ser disperso, que son personas que no se van a planificar para nada, que no van a terminar las cosas, que todo el tiempo van a buscar esa búsqueda de gratificación instantánea, que no pueden ni siquiera pensar a largo plazo como ahorrar dinero, ¿entiendes? Todas esas cositas que son muy TDAH, no exclusivas, porque hay que estar la diferencia, no se te va a presentar en un manual diagnóstico. Tú sabes que tú me pones a pensar, ¿cuántos divorcios quizás se provocaron en un gran porcentaje, no del todo, en un gran porcentaje, por un TDAH no diagnosticado ni tratado? Sí. Y aquí viene la parte dificultosa. A veces sí, es eso. Y a veces es mucho de hábitos, personalidad, crianza. O sea, ahí es que está la diferencia marcada. A nosotros ahora nos toca, como es un trastorno complejo, trazar una ruta de tratamiento. Tú hablabas de seguir o no un diagnóstico, o sea, de ver cómo yo, bueno, lo que tú haces día a día, el proceso de evaluación. El establecimiento del diagnóstico. Exactamente. Ahora nos toca a nosotros también informar a toda persona que nos está oyendo, o a parejas de personas que sospechan, cuál es el proceso a seguir. Desde la parte de la psicoterapia, que ahí yo puedo intervenir un poquito, a pesar de que nosotros referimos, yo tengo que saber a quién yo refiero. Hay una parte de la terapia psicoeducativa que puedo hacer yo fácilmente, una terapeuta clínica, y es educar al paciente de qué es el TDAH. Darle folletos, darle libros que pueden... Hay muchos recursos. Y hay muchos recursos que le dan lecturas al paciente para que pueda empaparse de un diagnóstico. Yo prefiero hacer eso una vez tú termines con el paciente la evaluación y me confirmes o no un diagnóstico. Ya, ok, vamos a sentarnos y vamos a educarnos de qué es esto. Ahora, también hay una parte ya de intervención que lo puede hacer esa parte un psicólogo clínico, pero lo ideal es que fuese cognitivo-conductual, donde puede acompañar al paciente a organizar, a planificar su día, su semana. Porque es muy de conducta. El TDAH es muy de pensamiento-conducta. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es súper efectiva en el control de esa conducta, esa autogestión, ese autoconocimiento, autoconciencia. Claro, y es eficaz para enseñarle al paciente la autorregulación emocional. Exacto. Y la gestión que hablábamos ahorita, que tiene oportunidad de ahí de mejora. Y aquí le hablo al terapeuta conductual, cognitivo-conductual, que puede abordar ciertas cosas, pero el terapeuta cognitivo-conductual que trabaje con TDAH tiene que tener conocimiento del TDAH. Exacto. O sea, no puede ser cualquier cognitivo-conductual. Tiene que ser, y muchas veces los neuropsicólogos tienen como ese enfoque, hay que ver, pero tiene que ser alguien que específicamente pueda dar herramientas específicas del trastorno, no solamente generales, porque es el problema, que los síntomas del trastorno son muy predominantes. Claro. Mira, en Psicomed, en el centro donde trabajamos, la neuropsicóloga, yo les refiero a esos casos porque maneja el TDAH y también tiene un abordaje cognitivo-conductual. Entonces puede fácilmente brindar al paciente estrategias para que mejore la atención, la concentración y la memoria. Como neuropsicóloga puede hacer eso. Como neuropsicóloga. Y eso es parte de lo que sale en el proceso de evaluación. Exactamente. Sí, porque es importante lo que tú dices. Tú no solamente evalúas. Cuando yo recibo una evaluación de tu parte, un informe, hay una serie de recomendaciones que tú das para toda persona que vaya a acompañar a este paciente. O sea, el trabajo tuyo es bastante complejo y culmina ese informe en yo recomiendo que este paciente trabaje con esto y esto y esto. Y por lo general, es una misma estructura. Depende mucho de las comorbilidades. Exactamente. Ahora, la comorbilidad es, y te pregunto a ti, ¿tú prefieres que el neuropsicólogo maneje todo o el equipo perfecto sería
un neuropsicólogo, preferiblemente con una inclinación cognitivo-conductual, que trabaje los pensamientos y la conducta para aterrizarlo un poquito, y de la mano con un terapeuta clínico que trabaje la experiencia emocional del paciente. Ujú. Puede ser, pero hay personas que lo tienen todo en uno, también puede ser. O sea, depende mucho del expertise del psicoterapeuta, pero el terapeuta también tiene que saber hasta qué punto yo llego. Exacto. Y hasta qué punto necesito otra persona que se incluya en el proceso, pero sobre todo tienen que mantener comunicación, esas dos personas. Claro. Y está la parte de intervención farmacológica, que en los adultos es muy bueno. También no se usa en todos los casos y yo tampoco corro tras el fármaco, solamente en ciertos puntos de severidad. Pero ¿qué hace el fármaco? Básicamente trabaja a nivel cerebral, en base a la hipótesis de que hay un trastorno del neurodesarrollo, da los neurotransmisores que faltan, ayuda y potencia la capacidad que tú tengas, hasta incluso de recibir las herramientas de la terapia. Porque las terapias se ven afectadas por una persona que tiene TDAH. Totalmente. O sea, son Es mucho así. menos receptivos. Claro. Porque no pueden ni siquiera llegar a conclusiones profundas, organizar pensamientos, atender en un proceso terapéutico, se pierden muy fácil. Incumplen las tareas. Entonces, no son la medicación responsables. muchas veces da como ese plus ahí para ayudarlos. Ujú. Y fíjense cómo añadimos otra persona al equipo, que es psiquiatría. Sí. Ahí vamos formando nuestro equipo para el tratamiento y la gestión. Exacto. Hay algo muy importante que no quiero terminar este episodio sin decirlo. Y es que muchas veces yo recomendaría una terapia sistémica, una terapia familiar. Sí. Para, o Totalmente. de pareja puede ser. Cuando ya depende. hay un sistema formado. Cuando ya hay un sistema formado, porque muchas veces las consecuencias de atravesar estos síntomas sin ser diagnosticado ni tratado, las sufre la pareja y Y lo si la sufren otra los persona hijos. tiene psicoeducación y conocimiento sobre cómo funciona. Exactamente. Entonces es muy probable que estemos atravesando conflictos de pareja, de que esta persona siempre llega tarde, de que no me escucha, de que se le olvida apagar la luz, de que no atiende, de que nunca está para las actividades, se le olvida las actividades de los hijos. Y quizás no es que esta persona tenga una intención incorrecta en el corazón, es que realmente está atravesando dificultad con la atención y la memoria. Ahora, ya imagínate que han pasado años luchando con ese tipo de síntomas sin tratamiento. Puede haber un deterioro familiar, inclusive con las relaciones en los hijos, y que eso también se puede sanar. Entonces, imagínense que yo vaya a evaluación para recibir si estoy en sospecha, vaya donde Camila para recibir un correcto diagnóstico o un diagnóstico diferencial, vaya en tratamiento con una neuropsicóloga o un neuropsicólogo y también me deje acompañar a restaurar las cosas que hay que mejorar a nivel de pareja y de familia. Totalmente. Eso es un éxito casi asegurado. Sí, esa estructura de tratamiento realmente apoya mucho a las personas con déficit de atención. Y tú sabes algo que yo no dije, que me gustaría como hacer ese pap ahí y ya cerramos. Uno de los datos más significativos que sigue evolucionando es el hecho de que un perfil de déficit de atención tiene un porcentaje que duplica la probabilidad de entrar en algún tipo de adicción. Es así. Adicción tecnológica, adicción a las drogas, o sea, es mucho más probable para una persona con este perfil caer en cualquier tipo de adicciones. Y esa es la importancia también de tener un trabajo integral y de evaluar de forma holística. Excelente. Mira, yo sé que hay muchas personas que van a tener muchas preguntas, porque estos temas generan muchas preguntas, por ejemplo, tengo un diagnóstico, pero nadie hizo eso conmigo. ¿Qué hago? ¿Cómo hacer? O sea, yo quiero que podamos hacer esa apertura y en los comentarios de YouTube, en los comentarios de Instagram, en el DM, yo quiero que ustedes puedan lanzar todas sus preguntas que les surgen sobre el tema. Y yo me comprometo, y Mónica yo la voy a jalar, ella me va a acompañar, aunque sea para hacer apoyo moral, hacer un live, hacer otro episodio o responder, pero lo vamos a responder, porque es muy importante la psicoeducación y por lo menos yo que trabajo con esto, estoy muy comprometida con eso. Así que queremos responder sus preguntas y nada. Creo excelente, que me esto encantó. fue un episodio Me encantó. importante. Y creo que Camila, tú hoy te vuelves maestra hasta de terapeutas. yo quisiera hacer algo de eso. Sí, de verdad. Mira, No me he buena atrevido, idea. miedo al cambio. Buena idea. Episodio 1. Y te agradezco porque así se hace ciencia. Así se humaniza la ciencia. Entonces, si sientes que te identificas con algo o si estás acompañando a una persona y te ha costado acompañar a ese tipo de persona con estos síntomas,
hoy no solamente trazamos un perfil, trazamos un tratamiento, trazamos una ruta que esta persona puede asumir. Hay solución, hay tratamiento, quizás haya que recurrir a fármacos, pero eso también es buena noticia. Totalmente. Demasiados recursos. Hasta la próxima, Camila, tú y tu cerebro. Nos vemos en Bye, bye, señores.